En el pueblo de Santa Clara del Monte, el tiempo no pasaba, se arrastraba. Era uno de esos lugares olvidados por Dios y por los mapas, donde el sol del mediodía golpeaba con tanta fuerza que el asfalto parecía derretirse y el aire olía siempre a polvo seco y a aburrimiento. Las casas eran viejas, con techos de teja que habían perdido su color hacía décadas, y la gente vivía vidas tranquilas, marcadas por el repique de las campanas de la iglesia y los chismes que corrían de boca en el mercado. Pero había una casa en Santa Clara que rompía la monotonía gris del pueblo. Estaba ubicada al final de la calle de los Sauces, justo donde el pavimento terminaba y comenzaba el camino de tierra hacia el bosque. Era una casona victoriana que alguna vez debió ser majestuosa, pero que ahora se caía a pedazos. La pintura blanca se había descascarado, dejando ver la madera podrida y grisácea de abajo. Las persianas colgaban torcidas, como párpados cansados, y el techo tenía tantos agujeros que los vecinos se preguntaban cómo no se inundaba con cada lluvia. Sin embargo, lo que hacía que la gente se detuviera frente a esa ruina no era la casa en sí, era el jardín. En medio de la decadencia, rodeando la casa como una muralla de vida vibrante, había un jardín que parecía sacado de un cuento de hadas. Rosas rojas del tamaño de puños cerrados, hortensias azules que brillaban como zafiros, enredaderas verdes y jugosas que trepaban por las rejas oxidadas. El contraste era violento, una casa muerta rodeada de una vida exuberante y antinatural. La dueña de aquella propiedad era doña Matilde. Nadie sabía su edad exacta, pero los más viejos del pueblo decían que ella ya era anciana cuando ellos eran niños. La llamaban la bruja de las hortensias. Matilde era una figura menuda, encorvada, siempre vestida con ropa negra desgastada que parecía absorber la luz. Tenía el cabello blanco y revuelto, y una cara que parecía un mapa de arrugas profundas y amargas. Pero lo más aterrador de doña Matilde no era su aspecto, sino lo que siempre llevaba en las manos cuando salía al porche, una vieja escopeta de 2 cañones. Matilde odiaba a la gente. Odiaba a los niños que pasaban en bicicleta, odiaba al cartero que intentaba dejar las facturas, y sobre todo, odiaba que alguien mirara su jardín. Se pasaba el día entero sentada en su mecedora en el porche, con la escopeta sobre las rodillas, vigilando sus flores con la intensidad de un dragón custodiando oro. «Largo de aquí», gritaba con una voz rasposa que sonaba a vidrios rotos. «No pisen mi acera. Aléjense de mis flores». Lucas conocía bien esos gritos. A sus 22 años, Lucas era el milusos del pueblo. Arreglaba techos, cortaba el césped, pintaba paredes y hacía cualquier trabajo pesado que le permitiera llevar dinero a casa. Vivía con su madre, una mujer bondadosa pero enferma que necesitaba medicamentos caros que el seguro social no cubría. La deuda del hospital crecía cada mes como una marea negra, ahogándolos lentamente. Ese verano, la situación de Lucas era desesperada. Su camioneta vieja se había averiado, impidiéndole aceptar trabajos en los pueblos vecinos, y en Santa Clara el trabajo escaseaba. Una tarde de martes, Lucas caminaba por la calle de los Sauces, arrastrando sus herramientas, buscando alguna casa que necesitara reparaciones. El calor era sofocante. Las cigarras cantaban con un zumbido ensordecedor. Al pasar frente a la casa de doña Matilde, Lucas se detuvo. No porque quisiera, sino porque vio algo inusual. La anciana no estaba en su mecedora. El porche estaba vacío. Y la reja del jardín, esa reja que siempre estaba cerrada con 3 candados y cadenas gruesas, estaba entreabierta. Apenas unos centímetros, pero lo suficiente para notar que el candado principal no estaba puesto. Lucas sintió una curiosidad peligrosa. Todo el pueblo decía que Matilde estaba loca, que escondía cadáveres en el jardín, o que sus flores crecían también porque las regaba con sangre. Lucas no creía en cuentos de fantasmas, pero sí creía en la extrañeza de la situación. Dio un paso hacia la reja. El aroma de las flores lo golpeó. Era un olor dulce, empalagoso, casi químico. No olía a tierra normal, olía a algo más fuerte, como fertilizante industrial mezclado con metal oxidado. «¿Doña Matilde?», llamó Lucas desde la acera,
sin atreverse a tocar el hierro. Nadie respondió. La casa permanecía en silencio, con las ventanas oscuras observándolo como ojos vacíos. Lucas pensó en su madre. Pensó en las facturas impagas sobre la mesa de la cocina. Tal vez a la anciana le había pasado algo. Tal vez se había caído. Si él la ayudaba, quizás ella le pagaría. Se rumoreaba que, a pesar de vivir en la inmundicia, la vieja tenía dinero guardado bajo el colchón. Lucas empujó la reja. El metal emitió un chillido agudo y prolongado que rompió el silencio de la tarde. Lucas se congeló, esperando el disparo. Esperando los gritos. Nada. Entró en el jardín. Caminar por allí era como entrar en otro mundo. El césped estaba cortado milimétricamente. La tierra de los canteros era negra, rica y húmeda, un contraste imposible con el polvo seco de la calle. Lucas notó algo extraño en la disposición de las plantas. No estaban plantadas al azar. Las rosas formaban líneas rectas perfectas. Los arbustos estaban agrupados en patrones geométricos rígidos, como si estuvieran marcando algo. Se acercó al porche. La madera de los escalones estaba podrida. ¿Hola? Volvió a llamar Lucas. ¿Señora Matilde? Soy Lucas, el hijo de Marta. ¿Está usted bien? Llegó a la puerta principal. Estaba cerrada. Lucas levantó la mano para golpear la madera, pero antes de que sus nudillos tocaran la puerta, escuchó un sonido detrás de él. El sonido inconfundible de un mecanismo de metal cargándose. Clac, clac. Lucas se giró lentamente, con el corazón golpeándole las costillas. Doña Matilde estaba allí, parada en la esquina del jardín, saliendo de detrás de un enorme arbusto de laureles. No parecía una anciana frágil en ese momento. Estaba de pie, firme, con la escopeta levantada y apuntando directamente al pecho de Lucas. Sus ojos grises brillaban con una lucidez aterradora. «Te dije que te alejaras», susurró la anciana. Su voz no temblaba. Era fría como el hielo. Lucas levantó las manos, dejando caer su caja de herramientas al suelo con un golpe sordo. «Señora, por favor, no dispare. Vi la reja abierta. Pensé que le había pasado algo. Solo quería ayudar». ¿Ayudar? Matilde soltó una risa seca, sin humor. «Nadie viene aquí a ayudar. Vienen a husmear. Vienen a robar. Creen que la vieja está loca, ¿verdad? Creen que no se da cuenta». Matilde dio un paso adelante. El cañón negro de la escopeta no se desvió ni un milímetro. «Llevo 40 años cuidando este lugar, muchacho. 40 años vigilando que las ratas no escarben donde no deben. Y no voy a dejar que un niño muerto de hambre arruine mi trabajo. No quiero robarle nada», dijo Lucas, sintiendo el sudor frío correrle por la espalda. «Se lo juro. Me voy. Me voy ahora mismo». «Date la vuelta», ordenó Matilde. «Camina hacia la salida. Y si vuelves a mirar hacia atrás, si vuelves a poner un pie en mi césped, te abonaré a mis rosales. Dicen que el hueso molido es excelente para el calcio de las plantas». Lucas no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se dio la vuelta y caminó hacia la reja, sintiendo la mirada de la anciana y el peso del arma apuntando a su espalda en cada paso. Salió a la calle, cerró la reja tras de sí y caminó rápido, casi corriendo, hasta alejarse 2 cuadras. Solo entonces se detuvo para respirar. Sus manos temblaban. No era solo el miedo a morir. Era algo más. Mientras estaba en el jardín, justo antes de que Matilde apareciera, Lucas había mirado hacia el suelo, cerca de los rosales. Había llovido un poco la noche anterior, y el agua había lavado parte de la tierra negra. Lucas había visto algo. No era una raíz. No era una piedra. Entre la tierra húmeda, había visto un borde recto. Un borde de metal pintado de verde oscuro, casi camuflado con las hojas. Y junto a ese borde, había algo que parecía una bisagra industrial, del tamaño de su mano, cubierta de grasa para que no se oxidara. Esa noche,
Lucas no pudo dormir. Estaba acostado en su cama, escuchando la tos de su madre en la habitación de al lado. La imagen del jardín volvía a su mente una y otra vez. La casa se caía a pedazos. Matilde vestía harapos. Pero el jardín era perfecto. Y esa bisagra no era de una caja de herramientas enterrada. Era demasiado grande. Era una bisagra como las que había visto una vez en un búnker militar abandonado en las afueras. Lucas recordó las historias del pueblo. Historias viejas que contaban los abuelos en la taberna. Historias sobre el esposo de Matilde, un hombre llamado Héctor, que había desaparecido hacía 40 años, justo después del robo al Banco Central de la capital. La policía nunca encontró a Héctor ni al dinero. Dijeron que había huido a México. Matilde se quedó sola, sin trabajo, pero nunca le faltó para pagar los impuestos de la casa, siempre en efectivo, siempre con billetes viejos. 40 años vigilando que las ratas no escarben, susurró Lucas en la oscuridad, repitiendo las palabras de la anciana. Matilde no estaba loca. Y no estaba protegiendo flores. Estaba protegiendo algo que estaba debajo de ellas. Al día siguiente, el clima cambió drásticamente. Las noticias anunciaron la llegada de una tormenta tropical inusual para la época. Se esperaban vientos huracanados y lluvias torrenciales que podrían provocar inundaciones. El pueblo se preparó. La gente tapiaba ventanas y compraba provisiones. Lucas ayudó a su madre a asegurar la casa, pero su mente estaba en la calle de los Sauces. Si la tormenta era tan fuerte como decían, la tierra se lavaría. El lodo se movería. Si había algo enterrado superficialmente en ese jardín, la lluvia lo expondría. La tormenta golpeó a las 6 de la tarde. Fue brutal. El cielo se volvió negro y el agua cayó como una cascada sólida. El viento arrancaba ramas de los árboles y las lanzaba como proyectiles. La electricidad se cortó en todo el pueblo, sumiendo a Santa Clara en una oscuridad ruidosa y húmeda. Lucas esperó. Esperó hasta la medianoche, cuando lo peor del viento había pasado, aunque la lluvia seguía cayendo con fuerza. Se puso su impermeable amarillo, agarró una linterna potente y una palanca de hierro. Le dio un beso en la frente a su madre dormida. «Vuelvo pronto», susurró. Salió a la calle convertida en un río de lodo. Caminó luchando contra el viento hacia la casa de la bruja. No había nadie afuera. El pueblo estaba escondido, temeroso. Cuando llegó a la casa de doña Matilde, vio que el viejo roble del frente había caído, destrozando parte de la cerca de madera y la reja de hierro. El jardín estaba irreconocible. Las flores perfectas habían sido arrancadas por el viento. El césped era un pantano. La casa estaba a oscuras. No se veía ninguna luz de vela, ningún movimiento. Lucas entró por el hueco donde había estado la reja. Sus botas se hundían en el barro hasta los tobillos. Apuntó con su linterna hacia el lugar donde había visto la bisagra el día anterior. El agua había hecho su trabajo. Había cavado surcos profundos en la tierra blanda del jardín. Lucas se acercó y limpió el barro con la mano. Su corazón dio un vuelco. Allí estaba. No era una caja pequeña. Era una superficie plana de metal, de unos 2 metros cuadrados, enterrada horizontalmente. Era una escotilla de acero blindado, pintada para parecer césped, con una manivela de apertura que había estado oculta bajo un arbusto de rosas que el viento había arrancado de raíz. Lucas miró hacia la casa. Matilde debía estar dormida, o tal vez el ruido de la tormenta enmascaraba sus pasos. Sabía que si tocaba esa manivela, podría morir. La vieja disparaba primero y preguntaba después. Pero también sabía que debajo de esa escotilla podía estar la solución a la enfermedad de su madre, a sus deudas, a su vida miserable. Lucas agarró la manivela fría y mojada con ambas manos. Tiró de ella. Estaba dura, agarrotada por los años. «Vamos», gruñó Lucas, haciendo fuerza con las piernas. El metal gimió.
Un sonido grave de engranajes oxidados que resonó bajo sus pies. La manivela giró una vuelta completa. Se escuchó un siseo de aire presurizado escapando. El sello hermético se había roto. Lucas tiró de la escotilla hacia arriba. Era pesada, pero el contrapeso hidráulico ayudó. La puerta de acero se abrió, revelando un agujero negro y cuadrado en medio del jardín. Lucas apuntó con su linterna hacia abajo. Vio una escalera de mano que descendía hacia la oscuridad. Y vio algo más. El haz de luz iluminó el suelo de abajo, a unos 3 metros de profundidad. No era tierra. Era un suelo de linóleo a cuadros, blanco y negro, impecablemente limpio. Lucas estaba mirando el interior de una habitación subterránea que no había visto la luz del sol en décadas. Estaba a punto de bajar el primer escalón cuando escuchó el sonido. No fue un disparo. Fue un grito. Un grito ahogado y débil que venía de la casa principal, no del búnker. ¡Ayuda! Lucas se giró, apuntando la linterna hacia el porche. La puerta de la casa estaba abierta, golpeando contra la pared por el viento. En el suelo del porche, empapada por la lluvia que entraba, yacía doña Matilde. Estaba caída de bruces, con la escopeta tirada a 1 metro de su mano. Se agarraba el brazo izquierdo y su cuerpo se sacudía con espasmos. Un infarto. O un derrame. La tormenta, el ruido, la caída del árbol, había sido demasiado para su corazón viejo. Lucas se quedó paralizado entre 2 opciones. Abajo, en el agujero, estaba el secreto, la fortuna, el futuro. Podía bajar, tomar lo que hubiera y huir. Nadie lo sabría. La vieja moriría en el porche y él sería rico. Arriba, en el porche, estaba la mujer que le había apuntado con un arma ayer, muriendo sola en el barro. Lucas miró el agujero negro. Miró a la anciana. Maldijo por lo bajo. Soltó la escotilla, que quedó abierta bajo la lluvia, y corrió hacia el porche. Lucas no lo pensó 2 veces. El instinto de supervivencia, o quizás la moral que su madre le había inculcado a fuerza de bondad, tomó el control de sus piernas. Ignoró la escotilla abierta que se tragaba la lluvia en el jardín y corrió hacia el cuerpo caído de doña Matilde. Al levantarla, Lucas se sorprendió de lo ligera que era. La bruja de las hortensias, esa figura temible que dominaba el barrio con su escopeta, no pesaba más que un saco de hojas secas. Bajo la ropa mojada y negra, era solo huesos frágiles y piel pergaminosa. La anciana gemía, un sonido débil que se perdía bajo el rugido del viento que azotaba los árboles. Lucas la cargó en brazos y entró en la casa, empujando la puerta con el hombro para cerrarla contra la tormenta. El ruido de la lluvia se amortiguó al instante, pero fue reemplazado por el sonido del goteo incesante dentro de la propia vivienda. Si el jardín era un paraíso artificial, el interior de la casa era un mausoleo. Lucas encendió su linterna y barrió la estancia con el haz de luz. Se quedó petrificado. No había muebles. No había cuadros en las paredes, ni alfombras, ni lámparas. El recibidor y la sala de estar eran espacios vacíos, despojados de cualquier rastro de vida humana. El papel tapiz, que alguna vez debió tener flores victorianas, colgaba en tiras húmedas como piel muerta. El suelo de madera estaba levantado por la humedad, y había cubos y ollas distribuidos estratégicamente por todo el piso para recoger el agua de las goteras del techo. La única mueble en la sala principal era una silla de madera rígida colocada frente a la ventana, desde donde se vigilaba el jardín, y un saco de dormir militar enrollado en una esquina. Doña Matilde no vivía en la casa. Acampaba en ella. La casa era solo una cáscara, un decorado gigante para ocultar lo que realmente importaba, el patio trasero. Frío, susurró Matilde, temblando violentamente en los brazos de Lucas. Lucas caminó hacia lo que parecía ser la cocina. Allí encontró un catre de campaña y una estufa de gas pequeña, de las que se usan para cocinar al aire libre. La colocó con cuidado sobre el catre y buscó algo para cubrirla. Encontró unas mantas de lana áspera apiladas en una caja de cartón. La tapó y frotó sus brazos,
intentando devolverle el calor. «Vamos, abuela, despierte», dijo Lucas, mirando con preocupación el color azulado de sus labios. «No se muera ahora. No me deje aquí con este misterio». Matilde tosió, un sonido húmedo y profundo. Sus párpados se agitaron y finalmente se abrieron. Esos ojos grises, que horas antes habían mirado a Lucas con odio asesino, ahora estaban vidriosos y desenfocados. Tardó unos segundos en reconocer el rostro del joven iluminado por la linterna. Su reacción fue instintiva. Intentó levantarse, buscando su arma, pero su cuerpo no respondió. Cayó de nuevo sobre la almohada sucia. «¿Tú?», graznó ella. «El ladrón». «No soy un ladrón», dijo Lucas con calma, sentándose en una caja de madera junto al catre. «La encontré en el porche. Le dio un ataque. La traje adentro». Matilde miró alrededor, confundida, escuchando la tormenta afuera. Luego, la memoria pareció golpearla de repente. Sus ojos se abrieron con pánico. «La escotilla», gritó, intentando incorporarse de nuevo, ignorando su debilidad. «¿La abriste? Dime que la cerraste». «Está abierta», admitió Lucas. «La abrí justo antes de que usted cayera. Está lloviendo adentro, señora. Se va a inundar». Matilde soltó un gemido de angustia pura, llevándose las manos a la cabeza. «No, no, no. Las bombas. Si entra agua, se arruinará todo. 40 años, todo perdido». «¿Qué hay ahí abajo, señora?», preguntó Lucas, inclinándose hacia ella. «Vi la luz. Vi el piso limpio. Usted vive como una indigente aquí arriba, pero tiene un palacio ahí abajo. ¿Es dinero? ¿Es lo que dicen en el pueblo? ¿El botín de Héctor?». Matilde se detuvo. Lo miró fijamente. El miedo en su rostro se transformó en resignación. Sabía que no podía moverse. Sabía que si no hacía algo, el agua destruiría lo que había protegido con su vida. Y sabía que este muchacho, por alguna razón estúpida, no la había dejado morir para robarle. «Héctor», susurró ella, y su voz se suavizó. «Mi Héctor. Él lo construyó. Dijo que sería nuestro refugio, nuestro banco». Matilde agarró la muñeca de Lucas con una fuerza sorprendente para su estado. Sus dedos eran como garras frías. «Escúchame, muchacho. No hay tiempo para mentiras. Sí, hay dinero abajo. Mucho dinero. Más del que podrías gastar en 10 vidas. Pero también hay algo más importante. Hay una promesa». «¿Qué promesa?». «Héctor no huyó a México», confesó Matilde, con lágrimas llenando sus ojos. «Héctor nunca salió del búnker. Él murió ahí abajo hace 20 años. Un accidente con el sistema de ventilación. No pude sacarlo. No podía llamar a la policía sin que confiscaran todo. Así que lo dejé ahí. Es su tumba. Y el dinero es su ofrenda». Lucas sintió un escalofrío. Estaba parado sobre una tumba millonaria. «Señora, eso es. Cállate y escucha», le cortó ella. «El búnker tiene un sistema de drenaje automático, pero funciona con electricidad. La tormenta cortó la luz. Si el generador auxiliar no se enciende manualmente, el agua subirá. Inundará la cámara principal. Destruirá los bonos. Pudrirá lo que queda de Héctor». Matilde metió la mano bajo su ropa, sacando una llave magnética colgada de un cordón de cuero sucio. Se la extendió a Lucas. Su mano temblaba. «Baja», le ordenó. «No para robar. Si robas, el sistema de seguridad te encerrará y morirás ahí como él. Baja para salvarlo. Tienes que ir al panel de control, al fondo del pasillo, y tirar de la palanca roja del generador diésel. Solo eso». Lucas miró la llave. Miró a la anciana. «¿Por qué confiaría en mí? Podría bajar, tomar el dinero y dejar que se inunde todo. Porque volviste por mí», dijo Matilde,
mirándolo a los ojos con una profundidad que lo desarmó. Podrías haberme dejado morir en el barro y entrar. Pero no lo hiciste. Tienes hambre, muchacho, lo veo en tu cara. Pero no eres un buitre. Un trueno sacudió la casa, haciendo caer polvo del techo. «Ve», suplicó Matilde, «antes de que el agua llegue a los circuitos. Si lo salvas, te daré lo que necesitas». Lucas tomó la llave. Se puso de pie. «Voy a encender ese generador. Pero cuando vuelva, vamos a tener una conversación muy larga sobre mi madre y sus medicinas». Lucas salió corriendo de la cocina, atravesó la sala vacía y se lanzó de nuevo a la tormenta. El jardín era un caos de lodo y viento. La escotilla seguía abierta, tragando litros de agua de lluvia que caían en cascada hacia el interior iluminado. Lucas se asomó al borde. La escalera de metal estaba resbaladiza. Abajo, el agua ya se acumulaba en el suelo de linóleo blanco y negro, cubriendo unos 5 centímetros. Respiró hondo, ajustó su linterna y comenzó a descender hacia las entrañas de la tierra, hacia el legado del ladrón más famoso de la historia. Al llegar abajo, el aire cambió. Ya no olía a lluvia. Olía a ozono, a papel viejo y a aceite de máquina. Y había un zumbido eléctrico de fondo, moribundo, de luces de emergencia parpadeando en rojo. Lucas pisó el agua. Estaba helada. Frente a él se extendía un pasillo metálico, digno de una película de espías de la Guerra Fría. Al final del pasillo, una puerta blindada masiva con un lector de tarjetas esperaba. Lucas caminó por el pasillo. A los lados, vio estanterías de metal. No tenían libros. Tenían lingotes. Filas y filas de barras de oro apiladas como si fueran ladrillos comunes. Y cajas de plástico transparente llenas de fajos de billetes que, por su diseño, debían ser de los años 80. Era una fortuna incalculable. Lucas estiró la mano. Podría tomar un lingote. Solo uno. Solucionaría todo. Pero recordó la advertencia de Matilde: el sistema de seguridad te encerrará. Y recordó a la anciana muriendo arriba. Retiró la mano. Llegó a la puerta del fondo. Pasó la tarjeta que le dio Matilde. La luz cambió de rojo a verde. Un pitido electrónico sonó. Clic-clac. La puerta se abrió con un siseo hidráulico. Lucas entró en la sala de control. Estaba llena de paneles analógicos, agujas y botones. En el centro, un enorme generador diésel amarillo estaba en silencio. El agua ya le llegaba a los tobillos. Estaba subiendo rápido. Lucas buscó la palanca roja. La vio en el costado del motor. Se acercó, agarró la palanca con ambas manos y tiró con fuerza. El motor tosió. Soltó una nube de humo negro. «¡Vamos!», gritó Lucas. Tiró de nuevo. El motor rugió. Las luces del búnker parpadearon y se estabilizaron, brillando con un blanco intenso. Se escuchó el sonido de bombas de agua potentes activándose bajo el suelo, succionando la inundación. Lucas suspiró aliviado. Lo había logrado. Se giró para salir. Pero entonces vio algo en la esquina de la sala de control, sentado en una silla giratoria, de espaldas a él, mirando hacia una pared llena de monitores de seguridad apagados. Un esqueleto. Un esqueleto humano, vestido con un traje que alguna vez fue elegante, ahora cubierto de polvo. En su regazo había un cuaderno de notas. Lucas se acercó despacio. Era Héctor. Matilde no había mentido. Miró el cuaderno. Estaba abierto en la última página escrita. La tinta estaba descolorida, pero se podía leer. Lucas leyó la última frase y sintió que el suelo se movía bajo sus pies, y no era por las bombas. La nota decía: «Matilde, si estás leyendo esto, perdóname. El dinero es falso. Todo es falso. Lo real lo gasté en las apuestas antes del robo. Esto era solo un señuelo para la mafia. No abras la puerta de salida. Ellos siguen esperando afuera».
Lucas miró los lingotes de oro en el pasillo a través del cristal de la puerta. Se acercó a uno que estaba en una mesa cercana. Lo levantó. Pesaba. Sacó su navaja y rascó la superficie. Debajo del brillo dorado, había plomo gris. Era plomo pintado. Lucas soltó el lingote falso. El ruido metálico resonó en el búnker. Arriba, la anciana vivía en la miseria cuidando una fortuna de mentira. Héctor había muerto protegiendo una estafa. Y Lucas acababa de reactivar el sistema. De repente, una sirena comenzó a sonar en el búnker. No era una alarma de inundación. Era una alarma de intruso. Y los monitores de seguridad frente al esqueleto se encendieron. Mostraban el jardín de arriba. Pero no mostraban solo la lluvia. Mostraban 3 camionetas negras deteniéndose frente a la casa destrozada. Hombres armados bajaban. La mafia de la que hablaba la nota, o sus hijos, habían visto las luces del búnker encenderse. Habían estado vigilando la casa durante 40 años, esperando una señal de vida subterránea. Y Lucas acababa de invitarlos a entrar. La sirena de intrusos aullaba en el búnker subterráneo, rebotando en las paredes metálicas como un taladro en el cerebro de Lucas. En los monitores de seguridad, las imágenes en blanco y negro mostraban a 3 figuras corpulentas rompiendo la puerta principal de la casa con una pata de cabra. No eran ladrones comunes, se movían con disciplina militar. Eran los cobradores que Héctor había temido hasta su muerte. Lucas miró el lingote de plomo falso en su mano. Miró el cuaderno de notas. Tenía 2 opciones: quedarse ahí abajo, atrincherarse y esperar a que lo encontraran, y probablemente lo mataran por frustración al ver el oro falso, o subir y pelear. Arriba estaba Matilde, indefensa en un catre. «Maldita sea mi conciencia», gruñó Lucas. Antes de correr hacia la escalera, Lucas miró el panel de control una última vez. Sus ojos se detuvieron en una serie de interruptores rojos bajo una cubierta de plástico, etiquetados como Sistema de Disuasión, Jardín. Héctor había construido ese lugar como una fortaleza. Lucas rompió la cubierta de plástico con el mango de su navaja y bajó todos los interruptores de golpe. Escuchó un clank hidráulico pesado que venía de las tuberías del techo. Algo se había activado arriba. Lucas agarró el lingote de oro falso, que pesaba como un arma contundente, y subió la escalera de metal de 2 en 2. El agua le salpicaba la cara. Salió por la escotilla al jardín tormentoso. La lluvia seguía cayendo, pero ahora se mezclaba con el sonido de madera rompiéndose dentro de la casa. Lucas no cerró la escotilla. Corrió hacia la puerta trasera de la cocina. Entró justo a tiempo para ver la escena. Uno de los hombres, vestido con impermeable negro y pasamontañas, tenía a doña Matilde agarrada por el cuello de su ropa vieja, sacudiéndola como a una muñeca de trapo. «¿Dónde está la entrada, vieja bruja?», gritaba el hombre. «Sabemos que se encendió. Vimos la luz de ventilación». Matilde, apenas consciente, escupió en la cara del hombre. «Púdrete». El hombre levantó la mano para golpearla con la culata de su pistola. «Oye», gritó Lucas desde el marco de la puerta. Los 3 hombres se giraron. Vieron a un muchacho empapado, sucio de grasa y lodo, sosteniendo un lingote dorado brillante en la mano levantada. El líder de los intrusos se detuvo, hipnotizado por el brillo del metal. «Vaya, vaya», dijo el líder, soltando a Matilde, que cayó al suelo tosiendo. «Parece que el nieto encontró el regalo». «¿Quieren esto?», dijo Lucas, jadeando. «Tomen». Lucas no se lo dio. Lo lanzó. Con toda la fuerza que le daban años de trabajo físico, arrojó el lingote de 10 kilos por el aire. El líder intentó atraparlo por reflejo, pero el peso lo sorprendió. El lingote le golpeó en el pecho con el impacto de una bola de demolición, rompiéndole las costillas y tirándolo de espaldas contra la pared. El hombre cayó sin aire, soltando su arma. «Es una trampa», gritó el segundo hombre, apuntando a Lucas. Pero antes de que pudiera disparar,
El sistema que Lucas había activado abajo entró en acción. Héctor no había puesto minas ni láseres. Había sido más práctico. Había instalado un sistema de riego industrial de alta presión, diseñado para incendios o para control de disturbios. De las paredes de la sala y del techo podrido, surgieron boquillas ocultas. PSSSHHHHT. Chorros de agua a presión, mezclada con algún químico irritante, probablemente pesticida concentrado que Héctor había almacenado, se dispararon dentro de la casa. La visibilidad se volvió nula. El agua golpeaba con la fuerza de un golpe de boxeo. Los hombres empezaron a toser y a frotarse los ojos, cegados por el químico. «¡Mis ojos! ¡Arde!», gritaba el tercer hombre, disparando a ciegas hacia el techo. Lucas aprovechó el caos. Se agachó y corrió hacia Matilde. La arrastró debajo de la mesa robusta de la cocina para protegerla. «¡Quédate aquí!», le gritó al oído. El líder, recuperando el aliento en el suelo, vio la escotilla abierta en el jardín a través de la ventana rota. «¡El búnker!», gritó. «Olviden al chico. Vamos por el oro». Los dos hombres que quedaban en pie, cegados por la codicia, corrieron hacia el jardín, tropezando en el barro, dirigiéndose a la luz que salía del agujero en la tierra. Lucas los vio salir. «No», susurró. «Idiotas». Los hombres llegaron al borde de la escotilla y empezaron a bajar frenéticamente. Lucas salió al porche trasero. Miró hacia el panel de control del sistema de riego que había junto a la puerta, una caja vieja que siempre pensó que era para la luz. Había una palanca manual de emergencia para la escotilla. Héctor había pensado en todo. Lucas corrió hacia la palanca y la bajó. La escotilla hidráulica de acero, que pesaba media tonelada, se cerró de golpe con un estruendo que hizo temblar el suelo. ¡Claro! Los hombres quedaron atrapados abajo, encerrados en una caja de acero con aire limitado, rodeados de oro falso y un esqueleto. El líder, que seguía en el suelo de la sala con las costillas rotas, intentó arrastrarse hacia su arma, pero sintió un cañón frío en su nuca. Doña Matilde estaba de pie sobre él. Temblaba, se veía pálida como un fantasma, pero sostenía su vieja escopeta de caza con firmeza. «Te dije», susurró la anciana con una sonrisa macabra, «que no pisaras mis flores». La policía llegó 10 minutos después. Las sirenas del búnker no solo sonaban ahí abajo, estaban conectadas a una antigua línea de emergencia que iba directa a la comisaría regional, un soborno que Héctor pagó hace décadas y que seguía activo en algún sistema olvidado. Cuando el sheriff y sus hombres entraron, encontraron una escena surrealista: la casa inundada por el sistema de riego, dos criminales internacionales golpeando la escotilla cerrada desde abajo, gritando por aire, y a un líder mafioso atado con cinta adhesiva, siendo vigilado por una anciana de 80 años y un joven jardinero. Una semana después, la calma había vuelto a Santa Clara, pero el chisme estaba al rojo vivo. El FBI se había llevado a los criminales y había confiscado el contenido del búnker. Se llevaron las barras de oro. Los peritos determinaron en el lugar que era plomo pintado. Una estafa maestra. Héctor había robado el dinero real, lo había perdido, y había montado esa farsa para mantener a sus enemigos a raya, pensando que tenía el botín intacto. Lucas estaba en el porche de la casa, arreglando la reja que la tormenta había tirado. Doña Matilde estaba en su mecedora. Se veía mejor. Había comido caliente todos los días gracias a Lucas y su madre, que ahora vivían temporalmente en la casa para cuidarla mientras se recuperaba. «Se llevaron todo, Matilde», dijo Lucas, atornillando una bisagra. «Dijeron que no valía nada. Solo chatarra y plomo». «Lo siento». Héctor no dejó nada. Matilde sonrió. Tenía un libro viejo en su regazo. Héctor era un mentiroso, Lucas, un jugador compulsivo y un canalla. Pero Matilde acarició la tapa del libro. Héctor sabía algo que el FBI no sabe. ¿Qué cosa? Héctor sabía que el plomo es un excelente escudo contra los rayos X, dijo ella con picardía.
Matilde abrió el libro. Sus páginas estaban huecas. Dentro había una sola barra pequeña, fea y gris, que ella había escondido antes de que llegara la policía. Una de las barras de plomo del búnker. «Tráeme un martillo, Lucas». Lucas obedeció, confundido. Matilde puso la barra de plomo en el suelo. «Golpéala. Fuerte. En el centro». Lucas levantó el martillo y golpeó. El plomo es un metal blando. Se deformó con el golpe, pero algo brilló dentro. Lucas golpeó de nuevo. El plomo se abrió como una fruta madura. Rodaron por el suelo de madera del porche. 1, 2, 10, 20. Diamantes. Diamantes sin cortar, del tamaño de uvas. Diamantes que Héctor había comprado con el dinero restante y había fundido dentro de cada una de las 1000 barras de plomo para esconderlos de los detectores de metales y de la vista. Lucas se quedó sin aire. Héctor no era tan tonto después de todo, dijo Matilde, recogiendo una piedra preciosa que valía más que todo el pueblo junto. Me dejó su seguro de vida. Solo necesitaba a alguien honesto que me ayudara a cobrarlo. Matilde le puso 3 diamantes grandes en la mano a Lucas. Esto es para la operación de tu madre. Y para que te compres una camioneta nueva. Una que no se rompa. Señora Matilde, esto es demasiado. No es nada, dijo ella, mirando su jardín, que empezaba a brotar de nuevo tras la tormenta. El resto lo usaremos para arreglar esta casa. Y para plantar más hortensias. Muchas más. Necesito que el jardín esté perfecto. Al fin y al cabo, ahora sí tenemos algo que vale la pena proteger.